Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Hoy es un vídeo un tanto diferente a lo que estáis acostumbrados. Y es que también hay muchas veces que deberíamos de reflexionar sobre algunas cosas que nos influyen tanto en nuestra vida laboral como en nuestra vida en general. Así que tengo aquí una hojita de citas, frases de personas influyentes que a mí me han servido y que me han dado que pensar, y que a lo mejor he pensado que si las conocíais pues os podríais beneficiar un poco de darle vueltas un poco al coco con respecto a su significado. Así que no me entretengo más y vamos a hablar un poco sobre ellas. Una de las frases en las enseñanzas del budismo y que la verdad te deja bastante que reflexionar, y es que muchas veces la vida es dolor, es contratiempo, es sufrimiento, es problemas. Al final es algo que no podemos evitar, que está ahí, que es circunstancial y se sale fuera de nuestro control. Sin embargo, el sufrimiento que esto nos pueda crear es opcional, y es que esta frase sobre todo habla de cómo nosotros interpretamos el mundo y lo que nos sucede en él y la actitud que tomamos con respecto a ello. Y realmente cuando tomamos una actitud positiva frente a ese tipo de obstáculos podemos llegar a superarlos y a vivir de forma mucho más cómoda, más feliz o más conforme. Entonces la verdad que es una frase que a mí me gusta porque te deja ver que no hay forma de huir del dolor realmente, y que lo que deberíamos de hacer es aceptarlo como otra cosa más en nuestra vida. Y es que es algo que muchas veces acaba siendo enriquecedor, ya que si no tuviéramos que superar problemas, si no tuviéramos ese sufrimiento que padecer y que aprender de él, al final tampoco seríamos capaces de valorar las cosas buenas que luego nos suceden en la vida. Esta me gusta muchísimo porque la aplico también a lo que es el viaje de ser tatuador, de nuestra carrera profesional. Y es que para mí un buen viajero realmente lo que hace es disfrutar del proceso, del viaje, y eso se puede aplicar mucho a lo que viene siendo el tatuaje, ya que muchas veces conozco gente que se centra demasiado en sus planes de futuro, tienen las metas muy altas queriendo llegar a ser esos tatuadores famosos que admiran, con cochazos, con casas enormes, y que al final se pierde un poco de vista con esos planes de futuro tan fijos, tan marcados, y esas metas, se pierde un poco de vista lo que realmente puede llegar a importar en el tatuaje, que es el proceso de desarrollo como artista. Se pierde un poco en el horizonte con ese tipo de ideas, imaginaciones que hemos tenido sobre cómo sería nuestra vida de exitosa. Al final se pierde un poco en nuestra día a día, en nuestra rutina, lo que debería de ser lo que más disfrutáramos, que es sobre todo eso, diariamente el poder hacer nuestro trabajo, tener y obtener ese placer de poder tatuar piezas que nos gustan, y sobre todo poco a poco ir aprendiendo y mejorando como artistas y como personas. La idea más simple suele ser la que mejor resultado da. Sin embargo, muchas veces nos complicamos de forma inconsciente o de forma insistente también, y acabamos volviendo todo demasiado complejo y problemático como para llegar a disfrutar de ello. Y es que según van pasando los años y me hago más viejo, me doy cuenta de que al final la vida que yo llevo es más sencilla de lo que yo creía, y que realmente las complicaciones, los problemas y los obstáculos que yo creía que hacían que mi vida fuera mucho más difícil realmente no eran tan importantes, o yo no los interpretaba de una manera tan sencilla como para poder abordarlos. Las palabras que utilizamos, la actitud que tenemos son algo totalmente importante en nuestro día a día. Y yo me he dado cuenta que al final, cuando estamos en una
arena movediza de pensamientos negativos, nos cuesta mucho salir a la superficie. Estamos atrapados en un remolino de pensamientos negativos, de críticas negativas. En general vemos las cosas de forma muy oscura y eso al final nos convierte en personas que nuestra actitud se ve modificada y que al final sentimos que no valemos a lo mejor para ello, que deberíamos dedicarnos a otras cosas, que no deberíamos de trabajar de esto o que no lo merecemos. Entonces muchas veces la importancia del pensamiento es total y absolutamente necesaria, que la controlemos y que seamos capaces de intentar ser más positivos en ella. Y esto se puede aplicar muchísimo al tema del tatuaje, sobre todo al principio con los iniciados y los principiantes, pero también con aquellos que son un poco más tacaños. Y es que lo barato sale caro, siempre. La verdad que recibo muchos comentarios, muchas consultas de suscriptores, de iniciados, en los que me dicen tengo este presupuesto y necesito todas estas cosas, o cuál es la máquina que mejor me va siendo la más barata del mercado. Y el problema es que siempre digo lo mismo: las máquinas o el material no deja de ser una herramienta que utilizamos. No quiere decir que vayas a hacer mejores trabajos por comprarte una máquina de 800 euros. Pero sin embargo, si siempre vamos a lo más barato, a lo más cutre, si siempre estamos más dispuestos a abaratar costes que hacer el esfuerzo de ahorrar, al final ese equipo tendremos que cambiarlo, tendremos que renovar nuestro equipo porque nos dé problemas a la hora de trabajar, porque al final nos complique un poco el ritmo y el rendimiento, y es algo que sucede mucho y que veo mucho en el mundo del tatuaje y que a mí en su tiempo también me sucedió. Compras algo demasiado barato y al cabo de un año de estar peleándote con la máquina a todas horas porque no funciona bien, acabas comprando otra máquina. Si cometes el error de volver a comprar una máquina demasiado barata, vuelves a tener los mismos problemas y luego tienes que volver a comprar una máquina, y esta vez si la compras de gama media, gama alta, mucho más cara. Con lo cual al final, si echas cuentas, has gastado el triple de lo que hubieras gastado si hubieras ahorrado más y te lo hubieras comprado desde un inicio. Este es un refrán de budismo que a mí me gusta mucho porque también está muy ligado al estoicismo griego, y es que prácticamente es una idea muy simple, muy sencilla, pero que cuando reflexionas sobre ella tiene bastante razón. Las cosas nos suceden y no tenemos control sobre casi nada en nuestra vida. Aunque pensemos que controlamos todo, realmente creo que fuera de respirar y de aquí dentro no controlamos absolutamente nada de lo que hay a nuestro alrededor. Con lo cual muchas veces vives angustiado sobre sucesos, sobre obstáculos, sobre problemas que te surgen, y te pasas a lo mejor las noches enteras sin dormir, dándole vueltas a cómo lo vas a solucionar o qué va a suceder. Sin embargo, muchas veces esta idea es bastante sencilla. Cuando los problemas surgen, si tienen solución, no hace falta angustiarse porque tienen solución. Sin embargo, cuando no tienen solución y no hay nada que hacer, como tampoco controlas esa finalidad, tampoco hace falta angustiarse. Al final dedicamos mucha energía y mucho tiempo pensando en soluciones a este tipo de obstáculos y en angustiarnos por cosas que se escapan de nuestro control. Y es un gasto de energía que podríamos enfocar en cosas más positivas y que nos refuercen o nos ayuden justamente a enfrentar este tipo de situaciones. Esto hoy en día se podría aplicar muchísimo a las redes, ¿verdad? Sobre todo a Twitter. Y es que realmente mucha gente justifica sus malos actos porque han sufrido o han padecido también malos actos de otras personas, o buscan cualquier justificación alguna para hacer una mala crítica, una crítica ofensiva, un ataque gratuito, porque hoy en día vivimos en una sociedad en la que todos nos creemos muy listos y no lo somos tanto. Os recomiendo que busquéis en Google el efecto Dunning-Kruger. Al final sacan como conclusión que las personas más incompetentes suelen tener sobrevalorada su competencia, y a su vez
a las personas más competentes las infravaloran, que normalmente la gente menos preparada, menos estudiosa, menos competente en sus técnicas, en su trabajo, en su día a día, la gente menos cultivada suele creer que su criterio y su competencia es mucho mayor que la de los demás y normalmente mucho mayor que la gente que está más formada y preparada, sintiendo siempre una cierta arrogancia que hace que despreciemos a los demás y seamos muy ofensivos cuando hablamos de cualquier tema en el que no estemos de acuerdo. Esta es otra cuestión que me ha gustado de toda la vida, y es que muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas porque las vemos tan difíciles que creemos que están fuera de nuestro alcance, que son imposibles. Sin embargo, muchas de estas actividades o estos retos, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que cuando los he llevado a cabo no eran tan difíciles. Eran difíciles, tenían su desafío, pero resultó que cuando puse el 100% mío en ello, cuando realmente me impliqué y lo intenté, no era algo tan imposible de alcanzar como yo creía. Poco os flipéis, que con esto no os quiero decir que os propongáis ser astronautas con 40 años y sin tener la ESO y que lo vayáis a conseguir. Y es que muchas veces nuestro peor enemigo es nuestra mente y nuestros miedos. Ya tengo un vídeo al respecto donde hablo del talento y de lo que considero yo que es talento. Y estoy muy de acuerdo con esta frase, y es una frase escrita por alguien que creo que es indiscutible que era un verdadero genio. A ver si tú eres capaz, con la discapacidad que tenía él, de hacer lo que él hacía. Y es que muchas veces también, por miedo, o por falta de recursos, o por falta de aptitud, justificamos que no podemos hacer algo porque solo lo pueden hacer las personas talentosas, que son genios indiscutibles, y que el resto de los mortales no seríamos capaces de hacer nada ni siquiera parecido. Sin embargo, muchas veces esos artistas que admiramos tantísimo, que vemos que hacen realmente magia con sus diseños, con sus cuadros, con sus fotografías, con sus películas, siempre vemos el resultado final, pero no vemos todas las horas de dedicación, de estudio, de esfuerzo, todos los riesgos que han corrido y todo lo que al final hace un compendio que les ha dado como resultado ese fruto. Y es que los artistas no dejamos de tener ojos diferentes, ojos creativos. Tenemos una imaginación bastante nutrida y nos gusta llevar la pasión allá donde vamos, con lo cual si viéramos las cosas de forma más corriente, si no tuviéramos ideas diferentes y más creativas, si no tuviéramos un pensamiento más unilateral para tratar los aspectos de la vida, quizá no seríamos artistas. Y es que es muy importante, yo creo, trabajar muchísimo la creatividad, porque de ahí parte todo, de nuestra imaginación, es el mundo que creamos a nuestro alrededor y de lo que trabajamos al final como tatuadores. Y por último, una frase que me gusta muchísimo, que la usa mucho mi padre y que la verdad que da que reflexionar, siendo o partiendo de la base de que es un mal chiste. ¿Qué es el arte? Morirte de frío. Si le das vueltas al juego de palabras, verás que muchos artistas, como puedan ser Van Gogh, están muy representados con ello, y sin embargo es algo que me ha gustado siempre, porque aparte de ser un mal chiste que me hace reír, te da que pensar todo lo vocacional que es el arte. Muchos de nuestros pintores clásicos favoritos se murieron de frío. Jamás llegaron a tener éxito hasta una fase póstuma. Era gente muy atribulada, con muchos tormentos, si no, leed un poco de Toulouse-Lautrec. Y sin embargo crearon obras increíbles porque sentían un impulso interno por crearlas, y realmente creo que eso es lo más importante de los artistas. En el mundo del tatuaje hoy en día se valora muchísimo el coche que se ha comprado uno, la cantidad de followers que tiene otro, el dineral que consiguen los tatuadores, y la fama, la admiración, y creo que todo eso al final son cosas vacías que no te vas a llevar contigo. Cuando seas mayor, cuando seas viejo, al final el número de followers te va a dar igual. Conseguir más o menos dinero te va a seguir dando igual, y realmente al final lo que va a perdurar, lo que realmente vas a ver con orgullo, lo que sinceramente te va a gustar más,
son tanto los diseños como los tatuajes que creaste desde la nada y que mucho tiempo después de que mueras perdurarán.